Hola, buenos días. Soy Angélica Valdés de Atando Libros y bueno, primero quiero darte la bienvenida a Antonio Ramos Revillas y al Fondo de Cultura Económica por la oportunidad de tener esta charla este día. Bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ti, Angélica, por la invitación y bueno, atando libros, pues cómo no, gracias. Bueno, pues yo quisiera empezar primero poniendo en contexto para que los amigos que nos están viendo ubiquen quién eres. Bueno, eres Antonio Ramos Revillas, naciste en Monterrey en 1977, eres egresado de las Letras Españolas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fuiste becario del Centro Mexicano de Escritores del FONCA, del Fondo para la Cultura y las Artes, seleccionado de iFestival, British Council y Conaculta como uno de los mejores 20 narradores de 40 años y has participado en varias antologías, Grandes Hits Volumen 1. Tu primera novela, El cantante de muertos, publicado por Almadía en el 2011, fue considerada como una de las mejores del año por Nexos y Reforma. Y bueno, en 2015 tuviste el premio de la Universidad Autónoma de Nuevo León a las artes y tienes pues varios libros que obviamente se van relacionando con un tema que ahorita vamos a entrar ya en materia, que bueno, La Dama de la Selva, antes, mucho antes, que es un libro didáctico, Yo te pego, tú me pegas, El cantante de muertos y tu nuevo libro de lo cual vamos a hablar hoy, que es Salvajes, editado por el Fondo de Cultura Económica. Y quisiera yo primero preguntarte, ¿dónde nace la inquietud por escribir y darle visibilidad a temas relacionados a esta parte de personas que de repente viven en la extrema pobreza Claro. y planteas un tema de destrucción del tejido social, como le llaman? Sí, pues surge de una cercanía, me refiero a que hay un texto que me gusta mucho de Alejandra Pizarnik, una frase que dice que habla de lo que sabes. Y realmente este tema de la periferia y de la vida, digamos que en la pobreza, creo que es algo que sabemos todos los mexicanos, aunque luego queramos olvidarlo o ocultarlo debajo de la alfombra, por decirlo de alguna forma. Así que, pues sí, hay en esta obra una cercanía que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Que tiene que ver con recorrer esos lugares, con estar en esos sitios, con tener amigos en estas situaciones, digamos que de esta pobreza económica, digamos. Y por el otro lado también tiene que ver con el hecho de cómo los invisibilizamos, ¿no? Ujú. Cómo no son nuestro problema, cómo están ahí y lo que les pase no me importa. Eh, Porque siempre se hace esta comparación burda al mismo tiempo, pero al final de cuentas también efectiva, de que importamos según el color de nuestra piel, lo cual es muy cierto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando lamentablemente desaparece una chica o un chico, eh, digamos que tiene acceso a cierto grado de educación o que tiene acceso a cierto tipo de círculos sociales, pues realmente hasta sacamos hashtags. En- pero cuando desaparece alguien de las periferias, un chico como cualquier otro, que también quería estudiar y que simplemente le tocó en mala suerte empezar con un hándicap muy complejo, realmente a nadie le importa. Realmente no se mueve la sociedad, no pasa nada. Entonces, un poco de ahí viene esa mirada por tratar de visibilizar eso, por tratar de acercarnos, bueno, ya está muy visible, pero tratar de darle un cariz distinto a esa imagen que tenemos. Claro, pareciera, como tú dices, que es muy visible, pero creo que a veces no se toca con la suficiente profundidad y realidad. Y lo que hace Salvajes es un poco, sí hablarnos, ahora sí que la neta del planeta, Ujú. empezando de cómo hablas a lo largo de la novela de estos personajes de Efraín, por ejemplo, que es un chico, pues que le toca nacer en un lugar pues que él no hubiera querido, ¿no? Donde está rodeado de un ambiente de bandas, donde también irrumpe el narco, pero lo importante de esta novela es que retratas el ambiente tal cual y también lo que me llamó la atención es este lenguaje caló, ¿no? Sí. Que utilizas. Sí, y fíjate que una de la decisión fue justo no usar tanto calor. Ya había leído otras novelas juveniles que están ambientadas, digamos, que en este tema. Hay una que ganó un premio Barco de Vapor o Gran Angular hace ya como unos 12 años. Y recuerdo que la leí y no me gustó porque justo tenía demasiado calor.
de pronto en algunas partes era como incomprensible para mí, Ujú. aunque es un caló que todos conocemos, en alguna manera también todos desconocemos. Nos movemos como con una franja ya ambigua. Así que cuando escribí la novela dije, bueno, voy a poner caló, sí, pero no le voy a poner tanto, solamente algo Claro. como para que dé cierto color, pero Ujú. no como para que sea la estrategia narrativa de la historia. Pero por supuesto, bueno, es que el caló es maravilloso, me refiero a que es el origen del lenguaje, es justo el caló donde vemos las transformaciones más vivas de las palabras y de nuestro idioma. Pienso, por ejemplo, cómo en Argentina a principios del siglo XX, la gente hablaba el lunfardo que era una mezcla de español, italiano, inglés y que francés, que tenía que ver con los migrantes, y cómo una de las primeras decisiones de los gobiernos militares fue prohibir el lunfardo en la radio, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero pues es que ahí está, ¿no? Ahí está. Luego llegamos al clasismo también de pensar que la gente en esta situación también nada más habla así. Pues Claro. no, habla, es que todos hacemos del lenguaje nuestra materia, y dice Octavio Paz que es nuestra alma, ¿no? Es decir, pues sí, o sea, pero esta es un alma que está no inmóvil, sino transformándose siempre. Claro, pues es algo vivo, ¿no? Esto de jamás tatacha o más cascaliche, ¿no? Mi papá decía mucho esa frase, mucho, pero a veces sí se estigmatiza que la gente que habla caló viene y proviene de un nivel bajo, ¿no? Sí. Cuando nosotros, como tú dices, utilizamos diariamente algo de caló, ¿no? O Ujú. sea, no sé, de repente dicen en lugar de bailabas con la más fea, ya te fuiste con Berta, Sí, bailabas con digo, Berta, claro. ajá, bailabas con Berta, o sea, sí utilizamos nosotros en el diario hablar, sí palabras que provienen pues de ¿qué se podrá decir? Pues Sublenguaje. Pues no creo que sea sublenguaje, creo que viene de estos códigos como lingüísticos que a veces se afincan a partir de las clases sociales, de la cuestión geográfica también. Creo que es importante. Hay que por ejemplo, también desconocemos mucho del español. Me refiero a que Ujú. creemos que como se habla en las ciudades es la norma. No, como se habla en la ciudad es lo más aceptado, pero no es la norma. Cuando tú vas a los pueblos, por ejemplo, y escuchas el ancina y otras palabras que nos da como risa, pues no, es que realmente es que así se utilizaba la palabra, pero como ha tenido menos migración y menos agentes de cambio en el lenguaje de estas poblaciones, pues se ha mantenido más virgen, por decirlo de alguna palabra, ¿no? Eh, entonces, si utilizamos como lenguaje, como hablantes, utilizamos todos los registros del lenguaje, de las palabras, pero a veces pues les damos una connotación. Y para mí era muy importante que en la novela hubiera esta connotación, pero que al mismo tiempo hubiera un lenguaje literario. Me refiero a que por eso es que habla poco, o sea, se habla de Efraín y el resto de los personajes con caló, pero también se dan el permiso de construir metáforas, de hacer precisiones muy específicas. Por ejemplo, hay una escena en la cual Efraín está desde lo alto de su casa, porque es un chico vive en las faldas del cerro, y de pronto mira la ciudad y le parece que es un animal que está vivo, y que todas las luces de los coches que van por la avenida es la sangre que va por la arteria de nuestro cuerpo y por la arteria de la ciudad. Entonces, está ahí como coqueteando con los dos lenguajes la historia, y fue una de las cosas como complicadas de la novela, porque también yo me decía, bueno, me van a decir que Efraín no puede hablar así. Y yo decía, ¿y por qué no? O sea, nada más porque no tiene dinero, también ya nada más está condenado a hablar mal. Entonces, o hablar con este registro, y bueno, pues dudas de los autores, ¿no? Claro, y como retomando un poco lo de Efraín, ¿no? Efraín es un chavo que, pues, como decía al empezar, está inmerso en este lugar que es el rancho, ¿no? En el Peñón. Yo en un principio pensé que estaba en la Ciudad de México, porque tristemente se parecen estos lugares que se crean alrededor de la zona conurbada de la Ciudad de México, el Peñón de los Baños, y allá en Monterrey hay un lugar que se llama el Peñón y Efraín vive en el rancho, ¿no? Entonces, él es un chavo que un poquito se sale dentro de lo que hay en ese ambiente de bandas, de la irrupción del narco, ¿no? De estos vándalos narcomenudistas, chavos que pues están tratando de empujar otra vida diferente a la que tienen en el medio, ¿no? Pero ahí pones como a,
a Efraín con sus hermanos en total indefensión, con una mamá que pues a punta de luego chanclazos les dice, oigan, váyanse por la línea, pero la vida a veces es un poco injusta, ¿no? Y justo es eso, qué bueno que lo mencionas así, porque es esa la novela, me refiero, es estos chicos que están en este entorno y que quieren, y que no quieren seguir, o sea, que quieren, que de alguna manera son personajes, son héroes o son personajes trágicos, porque quieren evadir su realidad y lo intentan, pero en algún momento el peso de esta realidad pues los obliga tal vez a que cambien algunas cosas, pero no van a salir de ahí a convertirse en ricos de la del Valle, Ujú. de Monterrey o de la Ciudad de México, que también la del Valle ya es una zona muy, Sí. muy como de alto nivel. Entonces, pero yo lo decía, no sé dónde lo decía, pero que al final de cuentas son chicos que tal vez su mayor éxito va a ser no caer en las garras de la delincuencia y nada más. O sea, no van a tener una movilidad social, van a continuar en su espacio, ahí van a encontrar el amor, ahí se casarán, ahí tendrán hijos, y tal vez lo que harán es trabajar para que sus hijos sí alcancen ese cambio, ¿no? Pero a ellos ya no les alcanzó porque venían de una especie. Yo les decía a un amigo hace tiempo que, que cómo olvidamos los esfuerzos de nuestros antepasados. Es decir, uno, como solamente ha visto el esfuerzo del padre por darnos educación y por darnos casa y todo eso, no vemos cómo llegaron nuestros abuelos a las ciudades grandes. Y casi todos nuestros abuelos llegaron, digo, a menos que tengas un apellido así como de la Corcuera, cosas así, pero casi todos llegaron cargando su cajita de huevo, ¿no? Ujú. Entonces, pero como nosotros no vimos eso, pensamos que ya tenemos todo más arreglado y claro, yo estudié la carrera, bla, 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 pero no. Entonces, la novela es también esa como mirada, ¿verdad? Todos partimos de la pobreza y en algún momento, si tenemos suerte, a la tercera generación habrá un cambio o a la cuarta, ¿no? Entonces, yo lo veo, por ejemplo, en mi familia. Mi familia, mi abuela llegaron con nada. Mis papás no tenían nada. Nosotros más o menos algo. Y ya al menos mis sobrinas ya andan en coche cuando tenían 6 años. Ellas no saben lo que es tomar el camión, por ejemplo, lo cual también creo que les haría falta. Claro. Sí, claro, tener un poco el sentido del valor del trabajo, ¿no? Digo, a nivel personal, mi papá creció en una vecindad, por eso me sé esta frase, ¿no? Pero mi papá me decía, y fíjate que me hiciste recordar un poco lo que me contaba mi papá con esta novela de ¿qué elección tienes? Mi papá decía, a mí no me gustaba juntarme con los raterillos de la vecindad. Yo quería leer, quería estudiar y mi papá, gracias a Dios, estudió matemática aplicada y se hizo solo, ¿no? Porque se quedó huérfano muy chico. Entonces, la verdad, esta novela sí hubo un momento en que tuve que tomar un respiro, porque de repente checas tanta calamidad que le pasa a Efraín y a sus hermanos y todo el medio es como, ven, acércate a las oportunidades que ser sicario, que ser halcón, Sí, que irte por el lado, ahora sí que no tan rápido, legal, te algo ayuda, ¿no? rápido, ¿no? Y fíjate que estaba yo investigando que hay una situación que pues de repente es como para esta gente que no tiene más, es como una tentación, ¿no? Por ejemplo, los halcones ganan de 20 a 40 mil pesos, los sicarios de 80 a 90 mil pesos. O sea, ¿qué opción le estás dejando a estos jóvenes para poder estudiar la secundaria? Porque casi todos tienen la secundaria trunca, ¿no? Sí, ¿Qué sí, porque opción es el les das? espacio, es justo el espacio también de quiebre de la conformación de la personalidad y por eso es que Efraín está justo en la secundaria, por eso es que su amigo Geno está en la secundaria y sigue ahí, pero está ahí más bien porque está haciendo negocios ahí dentro. Claro, Hay una cosa, captando. hay un detallito ahí terrible que es que cuando le preguntan cuántos vendedores tienen en cada salón, y Geno les dice que al menos uno. Y eso es cierto, o sea, yo Sí. no es que lo haya inventado, platicando con chicos en mi ciudad, de pronto yo les preguntaba, oye, ¿cuánta gente vende cosas ahí en tu secundaria? Y ya me decían, no, pues en mi salón hay uno. Y yo, en serio, sí, pero también hay otros, pero todos son del mismo, para que no haya problemas. Y yo, wow. Y ¿saben los maestros esto? Dijo, no, no creo que lo sepan, pero tampoco creo que les importe. Y yo, wow. Y entonces, muchas cosas que están ahí reflejadas sobre el mundo del narcotráfico son reales, son cosas que no me inventé, son cosas que me han contado o que he visto. Entonces, pero quiero también decirle a la gente que mira el programa que no es una novela sobre el narcotráfico, es decir, es una novela que ronda
el tema, que porque está ahí presente, pero realmente es la historia de un chico que quiere rescatar a su madre claro. y de paso a su hermano. Y salvar a sus hermanos, ¿no? Y toda la aventura que va a llevar a cabo a lo largo de las 156 páginas es justo eso, en el cual se encontrará personajes que lo van a personajes que lo van a ayudar, personajes que lo van a atacar y personajes que desde la maldad, digamos, realmente van a intentar ayudarlo, pero tiene veneno ese dulce, por decirlo de alguna forma. Sí, claro, cada quien jala para su santo. Y como decía al principio, ¿no? O sea, tú pones y haces visible realmente lo que sucede en estos cinturones de miseria. También leí, por ejemplo, que a veces la gente parece, lo que tú decías al principio, que es invisible, o sea, te veo y no te veo, ¿no? Esta parte de en San Pedro Garza García, de Claro. repente pues es la zona más pudiente y al lado está un cinturón de miseria que es la colonia Independencia. Entonces tú Sí. a través de este libro realmente haces visible y patente que viven miles de muchachos que están en una edad pues en total indefensión, ¿no? ¿Qué va a ser más fácil? Ir rompiendo esquemas y irte haciendo la vida a esfuerzos y a golpes y a una serie de situaciones que para la edad que tienen, pues es dificilísimo. O Es sea, mucho peso, ¿no? Efraín está tratando de ser adulto y rescatar a su mamá y alejar a sus hermanos de todo este medio y tratar de ser bueno o una persona decente, ¿no? Cuando el medio no lo ayuda. Exacto, sí, sí, ese es el gran debate de Efraín. Creo que lo padre de la novela es que, aunque él siempre dice que no, también por dentro dice igual y sí, ¿no? Es decir, porque al final de cuentas, él toma como su decisión y sus hermanos toman también sus propias decisiones, ¿no? Y la historia es un poco ese como debate, pero sí creo que marca la desigualdad, que creo que esa es la palabra también de la novela, y también dejando que los lectores sean quienes tomen las decisiones. Me refiero a que yo no digo que estén bien, que estén mal, que sean pobres o que no lo sean. Incluso creo que hay hasta una exaltación a la pobreza en el sentido de que él se la pasa bien, o sea, él juega a las maquinitas en ciertos lugares, se come sus tostadas, va de compras a los mercaditos, anda con chicas de ahí de la colonia. Es decir, tampoco es que viva así como dándose golpes de espalda porque es pobre, ¿no? Simplemente Sí, claro. esa es la situación en la que le tocó, pero llegado a cierto punto, pues tiene que tomar nuevas ideas, ¿no? Para sobrevivir. Sí, claro. O sea, sí lo planteas de una manera, bueno, esta es la realidad y él con su realidad hace lo mejor que puede, Exacto. pero también planteas esta falta de Estado de Derecho, ¿no? Sí, Esta falta de posibilidad de tener un juicio justo, de realmente tener esta posibilidad de acceder pues a todo lo que debe de acceder una persona cuando es probable, ¿no? Culpable a un sí. defensor de oficio. Vemos ahí un licenciado, el LIC, que es Uh-huh. más tranza que otra cosa. Él jala para su santo, o sea, a él no le importa la mamá, no le importa nada más que estar exprimiendo a este muchacho, ¿no? Con necesitamos más dinero para el típico, para papeles, para pagarle, o sea, ahí ves el estado de corrupción que pues no te cuenta nadie, ¿no? Lo vivimos tristemente Sí, siempre. Y también otra parte que mencionas es la Comisión de los Derechos Humanos, que a sí, veces cuando no eres relevante, cuando eres más del montón, pues no apareces. Brilla por sus luces la comisión, ¿no? sí, sí, sí. Digo, sin duda la comisión hace mucho trabajo, pero también creo que hay muchas historias que dejan de lado, porque pues no sé, tal vez desde entrada ya hacen el prejuicio de decir, no, aquí no va a pasar nada, ¿no? O no Eh, alcanza, ¿no? no alcanza Tanta y ya. cuestión. Sí, y bueno, también ahí tenemos a los policías, donde pues Efraín va narrando, ¿no? Que en lugar de sentirse apoyado, pues también se tienen que andar cuidando de los chotas, ¿no? De los Uh-huh. policías, porque pues pasan por encima de los derechos de toda la gente, ¿no? Sí, no, totalmente. Creo que si algo sabe hacer la policía es a veces eso, ¿no? Me refiero a que yo a veces me pregunto por qué por ejemplo, acá en Monterrey, muy seguido veo que patrulleros detienen a chicos que andan en camionetas o en coches. Y que son chicos que yo veo que vienen de trabajo, están todos percudidos, pero pues traen un coche. Entonces, y siempre los detienen. Yo me pregunto, por qué a mí no me detienen? ¿Por qué cuando ando todo sucio y percudido y todo porque a mí no me detienen? Entonces,
pues claro, porque hay un prejuicio, porque aparentemente tan simple el hecho, Angélica, de que no soy tan moreno, sino tengo la piel un poco más blanquilla, ya nada más por eso ya no me detienen. Entonces, aunque ande igual así, a veces, y que es un tema que he tratado en otras novelas, ¿sabes? Ujú. El hecho de cómo la clase media puede aparentar eh, más bondad de la que realmente tiene, ¿no? Como ser socialmente responsable, ¿no? Pero Sí, elijo a quién. Ah, eres sí. morenito, te ves como entre azul y buenas noches, o sea, no eres totalmente indígena, Ujú, eres como, no sé, la parte media, ¿no? Ni sí, blanco ni indígena, ah, no, eres maleante, ¿no? sí, eso ocurre todos los días en este país. Sí, tristemente. Y bueno, al final, pues sí, este entorno pues nos presenta la verdad una historia que sí nos hace reflexionar en qué tan empáticos somos y qué tan racistas también somos con unas personas que pues llegaron a ese lugar, se encontraron un lugar para habitar y van creyendo, van creando pues su propia realidad, ¿no? Al margen de lo que sucede en otras colonias que pues tienen mayor nivel socioeconómico, ¿no? Y creo que lo haces muy bien. Muchas gracias, Angélica. Sí, pues al final, fíjate que yo estuve escribiendo todo el tiempo la novela y ya que la terminé y con las primeras lecturas que he tenido de la novela, porque está muy reciente, me he dado cuenta que también es una novela sobre el clasismo, pero nunca lo pensé, estaba tan concentrado en contar, es que sabes que a mí me pasa eso, me refiero a que cuando empiezo a contar una historia, nunca realmente pienso en cómo lo van a recibir los lectores. Pienso que la historia funcione, pienso que esto que diga un personaje tenga una correlación con algo que sucedió o que va a decir, eso. Pero una vez que termina me doy cuenta que tiene muchas interpretaciones, pero por lo general lo voy descubriendo con los lectores y con las lectoras. Y una cosa que estoy descubriendo con Salvajes es que, pues sí, es cierto, también es una novela sobre el clasismo, aunque para mí siempre fue una novela sobre un chico que quiere rescatar a su mamá. Claro, sí, pero también le pones ambiente, o sea, por ahí vemos música de Control Machete, de Sí, Celso Piña, que son como referentes para este tipo pues de gente que le gusta esa música y que está inmersa en esta sociedad. Y fíjate que leí un artículo donde decía que la película esta que sonó mucho de Ya no estoy aquí del sí, 2019 sí, de Fernando Frías trata de retratar como este ambiente de las bandas precisamente en Monterrey, pero sí. decía ahí el articulista que no le había salido tan bien el esfuerzo. Y yo creo que a diferencia del director y de la película, a ti te sale muy bien y bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Quisiera yo preguntarte si fuiste a hacer investigación de campo porque realmente sí es un retrato vívido, ¿no? Sí, pues fíjate que cuando salió la película yo estaba terminando la última versión de la novela y mi chico era un poco más colombiano y dije, no, qué horror, porque ahora ya no voy a poder, van a pensar que me estoy copiando o que le escribí para aprovechar esto y le quité todo el rasgo colombiano al chico, y creo que mejoró quitándole ese rasgo, pero por otro lado no hice tanta investigación de campo porque te digo, es que yo vengo de un entorno muy parecido, entonces simplemente fue como arar en los recuerdos y que bueno, son sitios que todavía visito, o sea, es la casa de mis papás, es la casa de algunos amigos, es ese entorno, eh, eh, así que no tuve que investigar tanto, si acaso sí fui a visitar estos lugares que ya conocía, los fui a visitar de nuevo para tratar de recuperar no tanto la imagen nueva, porque ya habían cambiado todos estos sitios, sino cómo era cuando yo fui por primera vez. Y por ejemplo, donde había ¿cómo se dice? Había riachuelos y donde había veredas y todo eso, pues ya tenían escalones, por ejemplo, para empezar. Este, y ya las casas estaban un poco mejor construidas, pero me sirvió para recordar cómo era y con eso meterlo en la novela. Ok, pues la verdad es que pues te agradezco tremendamente el que pues hayas sacado esta novela que realmente sí nos hace reflexionar, hace visible una situación que pues obviamente existe y que no podemos negar. Y yo creo que también nos ayudas a empatizar un poco y a entender un poco este fenómeno, ¿no? No estigmatizar ni decir, ay, es que la gente que vive allá X, Y, ¿no? Sino entender un poco su problemática y también pues la lucha que tienen diario, ¿no? Por tratar de sobrevivir en un medio y pues en un entorno que no les es favorable, ¿no? Sí, 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 sí.
Y te decía, y es complicado, pero al mismo tiempo encuentran sus maneras de ser felices en estos entornos. De, lo encuentran todos. Claro, al final Efraín encuentra su forma y su manera de ser feliz en en este mundo. Y también nos recuerdas un poco a Los Miserables en la parte Sí. de la construcción del personaje y hablas también de Ciudades de Papel. Entonces, bueno, pues yo qué más que agradecerte este tiempo muy cortito, Antonio Ramos Revillas, escritor de Salvajes, y pues gracias, sacando libros, estará ahí mencionando, haciendo reseña y pasando precisamente esta entrevista a nuestro canal de YouTube. Te quiero agradecer y también al Fondo de Cultura Económica la oportunidad de charlar un ratito contigo. Y Muchas muchas gracias. gracias a ti también.